Buenos días, vamos en busca del señor Alex, que hoy tenemos una interesante excursión. Buenos días, Alejandro. Alberto. ¿Dónde vamos hoy? Hostia. Si llegamos a Quinto de Ebro a ver el Museo de las Momias. Que son momias aragonesas, ¿a que sí? ¿Y qué hay allí? ¿Momias? Hay momias. ¿Solo momias? Es que no me he informado, pero principalmente momias. Echa el intermitente que hay que cambiar de carril. Voy. A tope con las momias. Mira qué barrote tú. La más pequeña que había. Estamos subiendo a la iglesia del Piquete, que es donde se encuentra el Museo de las Momias. Las momias se encontraron en Quinto de Ebro en el año 2011. Se encontraron 15 momias que están muy bien conservadas. Durante unos trabajos de excavación, ¿no? Sí, trabajos de excavación. Y además es el único museo de momias de España. Se podría decir que es un fashion victim, ¿no? Porque... ¿Las dos entradas, por favor? Sí, no tenía reserva, ¿verdad? No. Vale, perfecto. No teníamos reserva. Bueno, pues hemos venido aquí a la iglesia de la Asunción de Quinto, que según nos han dicho se conoce también como el Piquete, por la forma de pico que tiene vista desde abajo, y el diminutivo ete, muy característico de Aragón, entonces el Piquete. Según nos han contado también, debe tener su origen en un antiguo castillo o fortaleza árabe. Como podemos contemplar aquí, todavía se observan los silos en donde guardaban el grano, un poco la estructura, los alacetes, la base. Entonces, sobre esa base de esa fortaleza, ese castillo árabe, el maestro Mahoma Rami, que debía ser un experto de lo que posteriormente se ha conocido como el arte mudéjar en Aragón, decidió construir dicha iglesia, que fue ampliada en varias fases. Aquí podemos observar incluso el murete donde llegaba la antigua iglesia, para posteriormente, debido a la gran natalidad, a la superpoblación, tuvo que ser ampliada. Durante la Guerra Civil Española, el Piquete fue utilizado como punto de defensa y refugio tanto para fuerzas militares como por la población civil. Este uso intensivo durante el conflicto resultó en una devastación casi total del edificio. Como habéis visto, la parte exterior de la iglesia ha sido restaurada y está en muy buen estado, pero lo que es la parte interior conserva todos los restos de la Guerra Civil. Hay metralla en las paredes y esto no se ha restaurado porque no se sabe muy bien cómo era en aquella época. Han hecho sus labores para mantenimiento, para que no se caigan los techos, pero se conserva tal cual de aquella época. En la primavera de 2011, durante trabajos de excavación en la nave central del Piquete, se encontraron más de 1000 cuerpos, de los cuales una quincena presentaba un estado de momificación natural excepcional. Estos cuerpos, datados entre los siglos XVIII y XIX, se conservaron gracias a las condiciones específicas de temperatura, humedad y aridez del subsuelo, que favorecieron la deshidratación rápida y evitaron la acción bacteriana. De los 15 cuerpos momificados, 7 son adultos y 8 niños. En aquella época solo se enterraba a la gente pudiente y a los niños dentro de la iglesia. Esto también refleja la demografía de la época, donde la alta mortalidad infantil era común debido a enfermedades y condiciones sanitarias precarias. Es magnífico también contemplar cómo aquí en Quinto el mito y la ciencia se dan la mano, porque no sé si lo sabíais, pero en esta parte de la ribera baja del Ebro hay un dicho, una especie de creencia popular, que de hecho es verdad, de que la gente tiene una tendencia aquí a ser pelirroja, es decir, hay un gen predominante en la zona en la que muchas personas terminan siendo, más en edades adultas, pelirrojas, sobre todo en la parte de la barba, también muchas veces de cabello. Resulta que aquí uno de las personas que fallecieron, que a día de hoy están momificadas, tiene esas características de barba roja, de pelo rojo. Esto, sin embargo, ha sido desmentido debido a un proceso de oxidación capilar en el que el pelo iría perdiendo progresivamente su color natural debido a ese contacto, ¿vale? Y a esa pérdida por proceso de oxidación, adquiriendo este tono rojizo que nos recuerda tanto al pelirrojo humano. En aquella época todos los cuerpos se ataban al morir de pies y de manos. De hecho, las manos se ponían en posición de orar porque en aquella época eran muy católicos y se tenía una creencia de que después de morir iban a ir al cielo.
Bien es sabido que en aquella época la gente no solía ni vivir tantos años como se vive ahora, gracias a los avances en medicina y en calidad de vida, ni tampoco solía superarse más allá del 1,60 m, 1,70 m de altura. Aquí tenemos un raro ejemplo de persona que vivió probablemente más de 70 años y que excedía el 1,70 m de altura. En aquella época eran mucho bajitos y a partir de los 50, 60 años ya eras considerado una persona de elevada edad. Este ataúd es de la niña pequeña que hemos visto que tenía entre 0 meses y 1 mes, que es una niña que nació prematura. Y así eran los ataúdes de los niños pequeños. De hecho, mantiene 2 asas, que son las originales, las de atrás las ha perdido, y estos ataúdes los portaban los niños del mismo pueblo para venir hasta aquí, hasta el piquete, y lo enterraban. Era una tradición que hoy en día es algo que no nos imaginamos, pero que en aquella época se hacía. Como veis, el ataúd es precioso y está muy bien conservado. Hay que reconocer la magnífica labor que han realizado científicos y responsables de aquí, de la iglesia del Piquete. ¿Por qué? Por la calidad del estado de conservación de los cuerpos una vez exhumados de su lugar de origen. En algunos casos, mientras se decidía si dichos cuerpos iban a estar o no expuestos en la exhibición, ejemplos como este captaron cierta humedad mientras durante algunos años estuvieron almacenados, por lo cual adquirieron pequeños hongos que a día de hoy poco a poco van descomponiendo y aceleran el proceso de degradación del cuerpo. En este caso, el del reverendo rector Genzor, aquí documentado, han decidido dejar que los hongos sigan su curso, no han decidido detenerlos, acabar con ellos. ¿Por qué? Porque esto también nos aporta mucha información acerca de cómo se realiza el estado de descomposición, qué ritmos lleva, qué características tiene, y lo han mantenido para poder así realizar un seguimiento y un estudio y obtener mucha más información. Este museo de Quinto es el primero en España que exhibe cuerpos momificados de forma natural, en el mismo lugar donde fueron enterrados y descubiertos, dentro de la iglesia del Piquete. Las condiciones específicas de esta iglesia han permitido una preservación asombrosa de los cuerpos, así como de sus vestimentas y objetos personales. Es una oportunidad para sumergirte en la historia de una manera directa y auténtica, apreciando de cerca testimonios humanos que han perdurado a lo largo de los siglos. Mira que Felipe V me cae mal, porque fue el que jodió todos los temas de la corona de Aragón, pero bueno. ¿Cómo va la señora de la limpieza? Estamos aquí haciendo un trabajo arqueológico a pincel para ver si hay una momia en esta tabla de madera. Mira qué tortilla he hecho en un momento. ¡Ja! ¿Qué te ha parecido, Alberto? Pues mucha momia, ¿no? Hemos visto ahí, en el museo. Yo la verdad, tío, que es como una sensación contradictoria. O sea, por un lado dices, qué guay, cuánto impacta. Te sientes afortunado, ¿no?, de poder ver cómo se conservan los cuerpos, de poder vivir esa experiencia. Pero por otro lado, como que te hace plantearte la fragilidad de la vida, ¿no? De decir, fíjate, esa gente hace 300 años ahí los dejaron, algunos ni con un mes de vida, ¿verdad? Había bebés, había, por el contrario, gente que vivió más de 60 años, pero te hace plantearte un poco la fragilidad de que hoy estamos aquí, mañana no. De hecho, en uno de los carteles ponía parafraseaba la Biblia y ponía, polvo sois y en polvo os convertiréis, que es lo que aparece. La verdad que no me imaginaba que aquí en Aragón teníamos un museo de las momias, ¿eh? Es algo curioso, que además es el único museo de España. Y lo que me resulta además más curioso todavía es que se descubrió, o sea, si tenemos en cuenta la historia como ese gran lapso de tiempo, en 2011, que no hace tanto. De hecho, la explicación, había muchas cosas que las dejaba en el aire, ¿no? La señora nos ha dicho que estaba todavía pendiente de examinar. Que todavía están investigando varios cuerpos y todavía no saben muchas cosas, están intentando averiguar. De hecho, de las 15, solo 3 de ellas conocen el nombre de la persona. El resto no saben ni quién fueron. Es importante que en algunos casos muy concretos, por ejemplo, el del rector, el reverendo rector, lo habían enterrado con su nombre, ponía Genzor, que es el apellido. Sí. Entonces, claro, ellos pueden ir al archivo, cotejarlo y saber quién es, cuánto vivió e incluso la causa.
que dijeron que murió dando misa, ¿verdad? Sí. O la mujer, que llevaba también un regalo de la iglesia y a raíz de ese regalo... Que era madrileño, o sea, ella era de Alcañiz, pero había fallecido en Madrid y llevaba como algo de un rosario, que era característico de la orden de Medinaceli o algo. Pero bueno, el resto, fíjate, bebés, que por otra parte nunca se les podrá hacer justicia porque no saben ni sus nombres ni Sí, hasta uno que tenía entre 0 y 1 mes, que había sido un bebé prematuro. una nena. Madre mía. ¡Corten!